Hola, hola, espero que todos y todas se encuentren el día de hoy muy bien. Vamos a hablar entonces de el concepto de líneas en AutoCAD con Dynamic Input o sencillamente entrada dinámica. Adicionalmente hablaremos de las teclas F8, F10 y F12 que nos van a permitir un trabajo mucho más ágil. Bienvenidos y vamos a ello. En esta ocasión vamos a hablar de construcción de líneas horizontales, verticales e inclinadas, acompañadas de teclas de función. Para activar el comando línea ya, si le decimos L Enter, nos va a aparecer el comando activo. Otra forma de activarlo sería ir al menú Draw y buscar Line. Hacemos clic e igual activará el comando. O la tercera forma, por la barra de iconos, activamos Line, damos clic y nos aparece el comando activo. Vamos a dibujar una línea teniendo en cuenta que la entrada dinámica o Dynamic Input está inactiva. Funcionará como funcionaba en las primeras versiones de AutoCAD, sin darme ninguna función adicional. Entonces, al marcar yo el primer punto, que es lo que me está diciendo AutoCAD, muevo el cursor y ya veo en imagen dinámica un trazo que está anclado de donde marqué el primer punto y me está pidiendo AutoCAD en su línea de órdenes el siguiente punto. Sencillamente hago clic y ahí he hecho una línea sin medidas y sin ángulos. Y podría continuar porque AutoCAD me sigue pidiendo el siguiente punto, el siguiente punto, el siguiente punto. En la medida en que yo voy haciendo clics, pues él me va dibujando líneas sin medidas y sin ángulos. Vamos a cerrar la orden dando un Enter. Ahora vamos a aprender entrada dinámica y vamos a notar ya la diferencia. Cuando activo el comando Line, ya me aparece al lado del cursor un menú que me está diciendo especifique el primer punto y me está dando las coordenadas por defecto. Ahí yo puedo especificar el primer punto y ya no tengo necesidad de ir a mirar a la línea de órdenes y ya me está dando un dato adicional a AutoCAD. Me está diciendo con cuántos grados quiero esa línea y a qué distancia, sencillamente alejando o acercando el cursor. Si quiero una línea de 100 metros, entonces ubico el cursor a 36 grados, que es lo que está ahí marcado. Entonces le digo 100, él dirá 100 a 36 grados, hago un Enter y ahí me quedo la línea. Es decir, hacia donde esté apuntando el trazo, hacia allá, basta con que yo le dé el valor, 50, por ejemplo, y hará una línea de 50 metros en esa dirección. Enter. 120. Entonces, 120 a 131 grados, Enter. Y así sucesivamente podría continuar. Con Dynamic Input nos va a mostrar la información, o sea que va a ser un poco más práctico. Ahora miremos, si quisiéramos hacer una línea completamente horizontal, entonces le diríamos, activamos el comando Line, marcamos el punto de inicio, y aquí va a ser un poco difícil coger la cero, el ángulo cero. Entonces para eso podríamos nosotros decir F8. Cuando yo activo la tecla F8 por teclado, o me voy por esta opción que hay acá, que me dice modo ortogonal, F8 está apagado. Cuando hago clic, él se prende. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Ya estoy viendo que se forza el cursor única y exclusivamente para hacer trazos ortogonales. Entonces, si yo quiero una línea horizontal a 0, fíjense que ahí está. Le doy la distancia 100 y ángulo, lo vemos en el recuadro que dice 0, o sea, doy un Enter y me sale una línea de 100 metros. Si la quiero hacia abajo, sencillamente desplazo el cursor hacia abajo, le digo 100 y ángulo 90, Enter. Yo no tengo necesidad de buscarlo, él mismo lo encuentra. Otra vez 100 hacia la izquierda y 100 hacia arriba y cierro. Y ahí he hecho un rectángulo con la función Dynamic Input activa más la tecla F8, que es la que me permite la ortogonalidad. Hemos realizado trazos horizontales y verticales, los cuales podríamos realizar más sencillamente con desplazamiento de cursor y teniendo la ortogonalidad activa. Por ejemplo, un trazo de 150 metros, Enter. Luego hacia abajo de 100 metros, Enter. Luego a la derecha de 50 metros, Enter.
hacia arriba de 80, enter, y así sucesivamente, a la derecha o a la izquierda de 20, lo único que tenemos que hacer es desplazar el cursor y dar la medida. 60, enter, 200, enter, 100, enter, y así sucesivamente. Trazos entonces horizontales y verticales con la función F8 activa. Eso es lo más importante tener en cuenta. Ahora vamos a ver cómo se hacen líneas con ángulos, sencillamente con desplazamiento de cursor. Si notamos en esta parte, ahí nos está diciendo el programa Polar Triangle, lo que quiere decir que tenemos prendida la función polaridad, que significa ángulos. En ese caso, podemos ir al icono siguiente, que es una flecha que apunta hacia abajo, y ahí vemos las diferentes formas de configurar los ángulos para trazos de líneas. La que está activa, 45, 90, 135 y 180. Nosotros sabemos que las líneas inclinadas las vamos a trazar con base en esos ángulos, y los ángulos en AutoCAD son marcados invertidos a las manecillas del reloj. O sea que comenzamos en 0, pasamos a 45, luego 90, luego 135, luego 180, 225, 270, 315, 0. Y ahí terminamos el ciclo. Vamos entonces a mirar cómo funciona. Activo el comando línea. Me pide el programa el primer punto. Doy el primer punto y fíjense que cuando yo ubico el cursor en esos ángulos que vimos anteriormente, nos van a aparecer una línea discontinua de color verde e ilimitada. En ese caso basta sencillamente con marcar, por ejemplo, si necesito una línea a 45 grados de 120 metros, entonces escribo 120, ahí está marcado el ángulo de 45 y damos enter. Ahora la queremos en este sentido, será 135, y si es de 100 metros, entonces 100. 100, 135. Si vamos a hacer un rectángulo, entonces aquí le diríamos también 120 metros a un ángulo de 135, y luego aquí cerraríamos con una distancia de 100 a ángulo de 45 como lo está mostrando. Y listo. Enter. Esto también nos va a permitir hacer la combinación de las dos. Vamos a darnos cuenta que podemos entonces seleccionar 90, 180, aquí no está, no está. Inclusive lo podemos configurar. Entonces vamos a decir Tracking Settings, hacemos clic allí y aquí lo vamos a configurar para que nos muestre sencillamente ángulos de 45. Ahí lo está mostrando. Si yo quisiera otro ángulo, le puedo dar aquí otro ángulo diferente a 10, 15 grados y él me va a hacer el polar a esa medida. Entonces yo le digo, sí, ahí está bien a 45, ok. Cierro la ventana. Entonces voy a hacer una línea de aquí para acá a 0 grados, por ejemplo. De aquí para acá a 45. De 50, por decir algo, 50. Para acá, 50. Queremos una línea recta de 10, de 20. Hacia abajo, a 90. Otra vez aquí a 45 grados, como quien dice 225. 50, enter. Otra por acá, 50. Ángulo de 135. Hacia acá. 54. Enter. Y así estamos entonces combinando un trazo ortogonal con uno inclinado, que a la postre estas serán las coordenadas relativas. Estas serán coordenadas polares, relativa, polar, polar y relativa. El concepto de coordenada lo analizamos en otro video, del cual aquí les dejo el enlace en la parte superior.
Si quieren, visiten ese video y se van a dar cuenta cuál es el concepto de las coordenadas absolutas, relativas, polares, cilíndricas y esféricas. Si este video les pareció interesante, suscríbanse. Los espero para responder todas sus dudas, todas sus inquietudes y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias.